Buenos días, soy el doctor Irán Castellanos Figueroa. El presente es un video de tesis doctoral titulado Migración y Derechos Humanos en Oaxaca, dentro de la línea de investigación de Derecho Internacional y Transicional de los Derechos, del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. El estado de Oaxaca en México ha sido habitualmente un punto de partida y tránsito para millones de migrantes que buscan mejores oportunidades de vida. Sin embargo, este fenómeno migratorio ha estado acompañado de una serie de desafíos y violaciones a los derechos humanos de las personas en movimiento. La presente investigación se centra en analizar la situación de los migrantes en Oaxaca, identificando las principales violaciones a sus derechos y proponiendo soluciones basadas en un enfoque de derechos humanos. A través de un estudio cualitativo se exploran las experiencias de los migrantes, se examinan las políticas públicas existentes y se propone la creación de un órgano consultivo estatal como mecanismo para garantizar la protección de sus derechos. Este trabajo se justifica por la necesidad de visibilizar la situación de vulnerabilidad de los migrantes en Oaxaca y promover el respeto a sus derechos fundamentales. Asimismo, busca contribuir a la formulación de políticas públicas más justas y efectivas que aborden las causas profundas de la migración y garanticen la protección de quienes se encuentran en tránsito. A lo largo de este documento se presenta un análisis detallado de los factores que impulsan la migración en Oaxaca, las rutas migratorias más utilizadas, el marco normativo internacional y nacional aplicable, así como las principales violaciones a los derechos humanos que experimentan los migrantes. La migración en Oaxaca es un fenómeno complejo y multifacético que requiere de políticas públicas adecuadas. La ausencia de una estrategia migratoria estatal ha generado vulnerabilidad y violaciones a los derechos de los migrantes. La investigación busca abordar esta problemática desde una perspectiva de derechos humanos, proponiendo la creación de un órgano consultivo estatal. ¿Cuáles son las principales violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Oaxaca y cómo se relacionan con las deficiencias en las políticas públicas? ¿Cómo puede contribuir un enfoque basado en los derechos humanos a mejorar las condiciones de vida de los migrantes y garantizar su protección? La investigación es relevante para visibilizar la situación de los migrantes en Oaxaca y promover el respeto a sus derechos humanos. Contribuirá a fortalecer el Estado de Derecho y a informar la formulación de políticas públicas más justas y efectivas. Empoderará a las comunidades migrantes y generará conocimiento para la academia y la sociedad en general. Este capítulo establece la relevancia de la investigación, define el problema a investigar y plantea los objetivos específicos que guiarán el estudio.
La propuesta central es la creación de un órgano consultivo estatal como una herramienta fundamental para garantizar los derechos de los migrantes en Oaxaca. La migración ha sido un fenómeno transformador en Oaxaca, un estado rico en diversidad cultural e indígena. En esta investigación nos adentramos en las complejas dinámicas de este proceso, analizando sus causas, consecuencias y el contexto en el que se desarrolla. La decisión de migrar es el resultado de una compleja interacción de factores. En Oaxaca, factores como la desigualdad económica, la falta de oportunidades laborales, la degradación ambiental y los desastres naturales han impulsado a muchos habitantes a buscar una vida mejor en otros lugares. Además, la pertenencia a un pueblo indígena y las redes sociales juegan un papel fundamental en la facilitación de la migración. Oaxaca se ha convertido en un corredor migratorio estratégico, especialmente el Istmo de Tehuantepec. A través de esta región, miles de migrantes, principalmente centroamericanos, se dirigen hacia los Estados Unidos. Las rutas migratorias son desafiantes y peligrosas, exponiendo a los migrantes a diversos riesgos. La migración tiene impactos profundos y multidimensionales. Las remesas han impulsado el desarrollo económico en las comunidades de origen, pero también han generado una dependencia económica. Por otro lado, la separación familiar, el envejecimiento poblacional y la pérdida de tradiciones culturales son algunas de las consecuencias sociales de la migración. Para comprender la complejidad de la migración en Oaxaca, hemos recurrido a diversas teorías. Si bien cada teoría aporta una perspectiva valiosa, ninguna por sí sola puede explicar completamente este fenómeno. En el caso de Oaxaca, la combinación de factores económicos, sociales y políticos resulta clave para entender las decisiones migratorias. A pesar de la existencia de un marco normativo internacional y nacional para proteger los derechos de los migrantes, estos siguen enfrentando numerosos desafíos. La implementación efectiva de las leyes, la discriminación y la falta de acceso a la justicia son algunos de los problemas más acuciantes. La migración en Oaxaca es un fenómeno multidimensional que ha transformado la vida de millones de personas. Comprender las causas y consecuencias de este proceso es fundamental para diseñar políticas públicas más efectivas y promover una gestión migratoria humana y sostenible. Esta investigación contribuye a un mejor entendimiento de la realidad migratoria en Oaxaca y ofrece recomendaciones para abordar los desafíos que plantea. El marco metodológico propuesto para investigar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Oaxaca se basa en un enfoque cualitativo. Este enfoque permite profundizar en las experiencias individuales de los migrantes, comprender los contextos sociales y políticos que influyen en sus vidas y generar conocimiento contextualizado sobre la situación. Identificar las violaciones específicas a los derechos humanos que experimentan los migrantes en Oaxaca. Relacionar estas violaciones con las políticas públicas migratorias estatales y proponer soluciones basadas en derechos humanos para mejorar la situación de los migrantes.
Se buscó comprender las experiencias y percepciones de los migrantes desde su propia perspectiva. Se estudió el contexto social y cultural en el que se desenvuelven los migrantes. Se construyó un marco teórico a partir de los datos recolectados. Personas migrantes centroamericanos, Guatemala, Honduras, El Salvador, en tránsito por Oaxaca. Se utilizó un muestreo intencional para seleccionar a participantes que cumplieran con criterios específicos y pudieran aportar información relevante. Dentro de la técnica de recolección de datos, se aplicaron entrevistas de profundidad para explorar las experiencias y percepciones de los migrantes, grupos focales para facilitar la interacción entre los participantes y generar discusiones enriquecedoras. También la observación participante para observar las interacciones sociales y los contextos en los que ocurren las violaciones. También se llevó a cabo un análisis de datos, como a través de análisis temático se identificaron patrones, temas y categorías recurrentes en los datos. Una triangulación, se combinaron diferentes fuentes de datos para aumentar la validez de los hallazgos. Este marco metodológico proporcionó una base sólida para investigar las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en Oaxaca, al combinar diferentes técnicas cualitativas y al adoptar una perspectiva centrada en las personas. Esta investigación contribuirá a una mejor comprensión de la situación de los migrantes y a la formulación de políticas públicas más justas y efectivas. La presente investigación representa un análisis exhaustivo de la situación de los migrantes en Oaxaca, identificando tanto los desafíos como las oportunidades para mejorar la protección de sus derechos, toda vez que a través de la misma se reconoce la complejidad del fenómeno migratorio en Oaxaca, influenciado por factores económicos, sociales, políticos y la violencia, a pesar de algunas iniciativas gubernamentales, se identifican limitaciones como políticas migratorias restrictivas, que son las que dificultan la regularización de los migrantes y aumentan los riesgos. Programas de desarrollos insuficientes no generan las condiciones necesarias para que las personas puedan construir proyectos de vida en sus comunidades de origen. Falta de enfoque de género. Las políticas no siempre consideran las necesidades específicas de las mujeres migrantes. Falta de coordinación institucional. Dificulta la implementación efectiva de las políticas públicas. Por lo tanto, se propone la creación de un órgano consultivo con los siguientes objetivos: formular propuestas, diseñar políticas públicas más efectivas y basadas en derechos humanos, monitorear el cumplimiento, asegurar que se cumplan las obligaciones internacionales y nacionales en materia de derechos humanos, promover la coordinación, facilitar la colaboración entre diferentes actores involucrados en la atención a la migración, visibilizar la situación de los migrantes, sensibilizar a la sociedad sobre sus derechos y necesidades. Además, deberá de contar con las siguientes características: naturaleza, órgano colegiado, permanente y consultivo; integración, participación de representantes gubernamentales, sociedad civil, migrantes y sector privado; funciones, asesoramiento, participación, monitoreo, divulgación, entre otras. Principios rectores: participación ciudadana, interculturalidad,
enfoque de derechos humanos, género y transparencia. Estructura: un pleno, comisiones, secretaría técnica. Mecanismos de participación ciudadana: consultas públicas, foros de diálogo, observatorios ciudadanos. Su base legal se basará en la legislación nacional e internacional vigente. ¿Cuáles serían los beneficios del órgano consultivo? Los beneficios que tendríamos con el órgano consultivo estatal sería una mayor coordinación entre diferentes niveles de gobierno y actores involucrados, un diseño de políticas públicas más efectivas, basadas en evidencia y con enfoque de derechos humanos, una participación ciudadana en garantizar la participación de los migrantes y la sociedad civil, una visibilidad y sensibilización, dando a conocer la situación de los migrantes y promover sus derechos. La propuesta del órgano consultivo representa un paso fundamental para mejorar la atención a los migrantes en Oaxaca, garantizando la protección de sus derechos y promoviendo una gestión migratoria más humana y efectiva. La presente investigación presenta un panorama desalentador sobre la situación de los derechos humanos de las personas migrantes que transitan por Oaxaca, ya que las principales violaciones a los derechos humanos consisten en detenciones arbitrarias y trato inhumano, extorsión y cobro de cuotas, falta de acceso a servicios básicos, violencia de género, desaparición forzada. La causa de estas violaciones: un enfoque punitivo de las políticas migratorias. Priorizan la detención y deportación en lugar de la protección. Falta de coordinación interinstitucional dificulta la implementación de políticas efectivas. Escasos recursos limita la capacidad del Estado para brindar servicios básicos y protección. Falta de protocolos para grupos vulnerables. No existen protocolos específicos para atender las necesidades de mujeres, niños, niñas y adolescentes. Impunidad. La falta de castigo a los responsables de violaciones desalienta las denuncias. Propuesta de solución: cambio de enfoque. Las políticas migratorias deben centrarse en la protección de los derechos humanos y el acceso a servicios básicos, fortalecimiento de mecanismos de protección, creación de vías legales para la regularización migratoria y protección de grupos vulnerables, coordinación interinstitucional, mejorar la coordinación entre diferentes niveles de gobierno, aumento de recursos, destinar más recursos para la atención de los migrantes, investigación y sanción, investigar y sancionar las violaciones a los derechos humanos. Es por ello que cabe recalcar que la propuesta central es la creación de un órgano consultivo estatal en materia de migración. Este órgano tendría como objetivo principal diseñar políticas públicas más justas y efectivas para proteger los derechos de los migrantes, proponiendo la coordinación interinstitucional, la participación ciudadana y el enfoque de derechos humanos.